Bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Espero que el Señor nos hable esta mañana también por medio de su palabra, que sea un tiempo para seguir creciendo en la confianza en Él. Seguimos avanzando en este tema, retomamos esta idea sistemática de conceptos que tienen que ver con confiar en Dios. Hoy vamos a hablar de confiar en la restauración que viene de Dios. Bien, vamos a ver qué tiene que decirnos el Señor. Hay muchas cosas que son parte de nuestra vida, parte de nuestra realidad presente, como también a veces parte de nuestro pasado. ¿Podrá acaso el Señor hacer algo para corregir, para sanar, para restaurar, para volver las cosas a su lugar o aún hacerlas mejor de lo que están hoy? Creemos profundamente que sí, ¿cierto? El Señor, por supuesto, que puede obrar en nuestra vida. Así es que vamos a, antes de leer el texto, confianza en Dios, voy a recuperar los conceptos que hemos estado dialogando. Es un acto racional, emocional, espiritual y volitivo. Se apagó la pantalla ahí por si acaso. Ahí sí, gracias. Que considera la total convicción de que el Señor sabe perfectamente lo que necesitamos y que por tanto está guiando nuestra vida a través de un camino trazado por su voluntad y orientada a sus propósitos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hemos visto esta definición en las semanas previas. Hemos dicho que confiar en Dios tiene que ver con la fe, con la esperanza, con el amor. Debe proveer paz, debe darnos seguridad, debe permitirnos entender la plenitud y experimentarla en términos abundantes. Por supuesto, debe dirigirnos hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, debe darnos refugio y debe darnos también felicidad. Tiene que haber gozo en medio de la confianza en el Señor. Un gozo que está, por supuesto, por sobre las realidades humanas y que a veces es un gozo que navega en medio de las circunstancias difíciles y que también navega en medio del dolor. La felicidad, en todo caso, podemos afirmarlo en términos bíblicos, es una consecuencia de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Así es que, como hemos dicho en otras oportunidades, confiar en el Señor tiene que ser la primera opción, no la última. ¿Bien? Eso es muy importante, no se olviden de eso, ¿sí? Confiar en Dios tiene que ser la primera opción y no la última en nuestras vidas. Si no, entramos obviamente en un tiempo de crisis, mucha gente tiende a dejar a Dios para el final de la historia y eso nunca es bueno. El Señor es misericordioso y nos sigue ayudando ahí en las crisis y sobre todo en la expresión más profunda de la crisis, pero lo correcto siempre es buscarlo a Él en primera instancia. Así es que aquí sumamos un tema más de lo que ya hemos visto, tiene que ver con confiar en el Señor, en su voluntad, en su poder, a través de la oración, en su palabra, en su carácter vivo y verdadero, en su corrección, en la abundancia y en la necesidad. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Lo vimos un par de semanas atrás y por supuesto hoy incluimos esta temática que tiene que ver con confiar en Dios pensando en su restauración, en la restauración que viene de Él. ¿Alguien necesita restauración? ¿Cuál más, cuál menos? Todos necesitamos, ¿cierto? Estar a cuentas con el Señor y que nuestra vida esté sana delante de su presencia. Entonces voy a leer primero en versión Reina Valera 1960 y más después avanzada en la predicación en otra versión NTV. Este pasaje que está en Isaías, dice ahí Isaías 1, debe decir Isaías 55. Dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, para quienes estaban buscando. ¿Sí? Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Bien, hermoso pasaje, oremos un momento y pedimos la dirección del Señor. Señor amado, en el nombre de Jesús, humildemente vamos delante de tu presencia en esta hora
Queremos pedirte que tú nos guíes, que nos enseñes por medio de tu palabra, que nos ayudes a comprender también nuestra realidad actual, nuestra realidad delante de tu presencia, que nos ayudes a comprender también si estamos en este tiempo de necesidad especial, donde requerimos profundamente tu obra en nuestras vidas, clamando hacia esa restauración que viene de ti. Pedimos, Padre, que tú nos guíes para comprender tu palabra, que esta palabra bendita, si es necesario, corrija nuestra vida, si estamos equivocados, si nuestros pensamientos son incorrectos, si fundamentalmente tal vez hemos estado buscando en cosas humanas, en pensamientos humanos y no en ti. En esta mañana, Señor, ayúdanos, guíanos, fortalécenos, danos entendimiento y sobre todo sabiduría para poder aplicar tu palabra en nuestra vida. Gracias, Señor. Oramos con alegría y con gozo porque tu presencia está con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, un hermoso pasaje que está relacionado con una cantidad importante de elementos, ¿no? Hoy voy a tocar uno que tiene que ver con el tema de la culpa. La psicología analiza la culpa desde distintos ángulos y por supuesto todas las ciencias humanas se acercan al concepto de la culpa. La teología, la doctrina cristiana también tiene una mirada respecto de la culpa. La restauración presupone que hay algo que está mal, que hay algo que tiene que ser corregido. Y si algo está mal y algo tiene que ser corregido, tiene por supuesto un origen. En algún momento algo originó una circunstancia entonces que nos hizo experimentar la culpa. ¿Es esto correcto? ¿Es esto positivo? ¿Es bueno? En el análisis en general estamos bastante de acuerdo, en general la teología con la psicología, pero en la respuesta ahí tenemos algunas diferencias. Cuando miramos el tema de la culpa, una pequeña definición dice así: es un mecanismo en el que a partir de una acción, omisión o pensamiento realizamos un juicio moral de nuestra conducta, entendiendo que hemos cometido un error y que como consecuencia deberíamos tener un castigo, es decir, nos juzgamos a nosotros mismos y eso obviamente va a estar influenciado por nuestra base moral. ¿Qué está bien y qué está mal? Si una persona tiene una base moral probablemente no cristiana, entonces en ese sentido es muy probable que no sienta culpa frente a algunos eventos o algunas acciones o algunas omisiones. Si la persona tiene una base moral cristiana, evidentemente va a reconocer algunos elementos antibíblicos como también elementos que atentan en contra de su intimidad, de su vida cristiana, de su relacionamiento con otro, y va a comprender entonces que la culpa está allí como un acto de juicio que exige un tipo de castigo. Por supuesto, la culpa, como dice ahí, está acompañada de emociones displacenteras, como la tristeza, la angustia, la frustración, la impotencia, el remordimiento, y también con pensamientos reiterativos e improductivos, dice la psicología. ¿Ya? Eso puede generar conductas desadaptativas, como por ejemplo los estados de ansiedad o los pensamientos obsesivos. ¿Sí? Hay gente que se encierra en una realidad de culpa y no sale de allí. ¿Por qué la gente a veces no sale y no da el paso de salir de los espacios de culpa? Es algo que tiene que ver obviamente con su conocimiento, desconocimiento o poca relación con el Señor. La culpa, por otro lado, tiene que ver con elementos del pasado, del presente y del futuro. Uno puede sentir culpa por algo que hizo o por algo que no hizo. ¿Sí? Claro, puede ser algo que hicimos, pero también puede ser algo que no hicimos. Algo que de alguna forma representaba un proyecto de vida, una meta a alcanzar y no la alcanzamos. A veces hay gente que vive con ese sentimiento de culpa. ¿Sí? Debería haber alcanzado esto y no lo hice. Y eso se va acrecentando en el tiempo, porque en la medida que pasan los años, uno dice, bueno, las oportunidades para enmendar esa meta que no alcancé se van acortando. Y también llega un punto en la vida donde uno se da cuenta donde no hay absolutamente nada que hacer. Ya no se puede volver atrás. La oportunidad que no tomaste, la perdiste. ¿Sí? Entonces, se genera generalmente culpa por cuestiones del pasado. Algo que hiciste o algo que no hiciste o hicimos. También la culpa tiene que ver con cuestiones del presente, algo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Puede ser algo que estamos haciendo o algo que no estamos haciendo. ¿Puede suceder eso? Efectivamente sí. Nos describe muy bien como seres humanos. ¿Hay algo que estamos haciendo que no es correcto desde la base moral cristiana? ¿Hay algo que no estamos haciendo hoy? Y por supuesto la culpa también tiene que ver con cuestiones del futuro, es decir, algo que vamos a hacer. Y en esto, en realidad, la Biblia tiene mucha razón. La Biblia dice que cuando nosotros caemos, por ejemplo, en pecado o cometemos errores,
generalmente no es algo que no se haya pensado. De hecho, la Biblia describe, por ejemplo, el pecado como un proceso en la vida de la persona, un proceso consciente. Es decir, uno es capaz de anticipar ciertos escenarios. Por eso la Biblia es tan drástica con respecto al pecado, porque dice que la persona piensa, maquina, está llena de sus concupiscencias, quiere decir la Escritura que significa que la persona se deja arrastrar por malos deseos, y eso es un acto consciente. Así es que la culpa también puede ser por algo que voy a hacer, o por algo que no voy a hacer. ¿Ven? Entonces, la culpa está relacionada con cuestiones del pasado, del presente y del futuro. Y puede transformarse en un enorme peso en la vida de las personas. Un enorme peso. ¿Cómo se resuelve esto? La culpa obviamente tiene también un proceso en nuestras vidas. Como decía, tiene que ver también con la conciencia moral, con el conjunto de las normas, de los valores que cada uno de nosotros ha ido aprendiendo, aquellos aspectos del discernimiento que nos ayudan a entender qué está bien y qué está mal, lo que nos pone límites, lo que pone límites a la conducta, límites a nuestros pensamientos. La conciencia moral es parte de la realidad del ser humano. Las normas y valores son parte de la realidad del ser humano. Cuanto más claras y objetivas sean esas normas, más fácil será considerar que hemos sobrepasado los límites y aparecerá con más frecuencia el sentimiento de culpa. Es decir, si tengo una adecuada conciencia moral, debería sentir culpa. Así que la culpa, en cierto sentido, no es tan mala, porque en términos psicológicos, en términos teológicos o bíblicos, como ustedes quieran, de alguna forma es un tipo de alarma que me está diciendo que estoy sobrepasando los límites. Los límites obviamente van a estar definidos por la base moral. Si mi base moral tiene que ver con conceptos objetivos, con valores absolutos, muy probablemente ciertas cosas que al resto de las personas no le parece mal, a mí me lo va a parecer, porque mis límites están más definidos. ¿Ven? Las personas que a veces no tienen una base moral tan profunda o muy subjetiva, tienden a tener límites muy laxos, muy amplios. Bueno, la culpa es parte entonces de la realidad del ser humano y no necesariamente es algo negativo. Hay implicancias positivas si la culpa es bien orientada. Por ejemplo, nos permite enfrentar nuestros conflictos desde su origen. ¿Sí? Me permite ir a ese momento donde se produjo el acto o la omisión o el pensamiento que me llevó a hacer algo incorrecto. Me permite el análisis de la situación. Me está diciendo que algo pasó, algo ocurrió que afectó mi vida. Así es que, primero, nos permite enfrentar nuestros conflictos desde su origen. Segundo, nos permite aprender de los errores. Y creo que todos necesitamos aprender de las cosas que hemos hecho mal. Por supuesto. ¿Para qué? Para no volver a repetirlos, obviamente. Nos permite madurar en el carácter. Nos permite restablecer las relaciones interpersonales. ¿Se imagina una persona sin culpa? Que discuta con los amigos, que trate mal a todo el mundo, que discuta con la familia, que no sea capaz de pedir perdón. La culpa es necesaria. Es necesaria entonces para restablecer las relaciones interpersonales. Es necesaria para corregir la conducta. Es necesaria para seguir avanzando en nuestro desarrollo personal. Y finalmente es necesaria para poder ayudar a otros. ¿Cuántos de nosotros nos hemos aprendido a veces a través de procesos difíciles y esa experiencia nos ha ayudado después para poder aconsejar a otras personas? ¿Ven? Bien orientada, bien conducida, con una adecuada base moral, entonces, por supuesto, incluso puede terminar siendo algo que nos ayude a crecer y, por supuesto, ayudar a crecer a otras personas. Pero la culpa mal orientada tiene algunos problemas. El problema de la rumiación. ¿Han escuchado ese concepto? ¿Sí? Algunos que están asociados a la psicología, pero también por aquí tengo un veterinario consumado, por allá está. ¿Sí? ¿Han escuchado ese concepto, cierto? Claro. Cuando el animal come, ¿cierto? Un rumiante come, lo pasa al primer estómago y después lo devuelve a la boca nuevamente y sigue masticando. Y es un concepto que se aplica a la psicología cuando una persona hace exactamente eso, con los pensamientos, con las acciones y con la culpa. No la resuelve, no la enfrenta, no busca el origen del problema, no busca corregir lo que está mal, sino que le da vuelta una y otra vez a la situación.
vuelve a recordar el hecho, pero no resuelve el problema. ¿Le ha pasado que a veces hay pensamientos o recuerdos que están ahí presentes en la mente? ¿Sí? Y aparecen una y otra vez. Por eso se usa el concepto de rumiación emocional o psicológica. Corresponde a la aparición constante de imágenes y pensamientos intrusivos que emergen en nuestra conciencia una y otra vez, motivados por el sentimiento de culpa respecto de alguna acción, omisión o pensamiento que haya afectado nuestra vida o la de otra persona. No es solamente lo que hicimos en contra de nosotros mismos, puede ser algo que hicimos en contra de alguien más, ya sea del prójimo en sentido amplio o, por ejemplo, afectando la vida de un ser querido. Algo que hice en contra de alguien, haciéndonos sentir peor a medida que pasa el tiempo. Y entonces hay personas que no enfrentan nunca, la culpa está allí, pero no saben cómo resolverlo, no saben cómo enfrentarlo. Y por lo tanto, constantemente entran en etapas de ansiedad, de angustia, de conflicto, de falta de propósito, problemas en las relaciones interpersonales. Muchos matrimonios pasan por esto, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se van resolviendo estas cuestiones? ¿Le interesa a Dios que la culpa quede simplemente en culpa? Por supuesto que no. Porque eso puede gatillar recuerdos constantes que dañan tu vida. El problema es que a veces los seres humanos somos muy buenos para guardar los recuerdos y no solucionar las cosas. Somos muy buenos para almacenar recuerdos negativos y no solucionarlos, ya sea en la corrección de la relación con las personas a las que hemos afectado o que nos han afectado. No volviendo tal vez a ese punto que de alguna forma gatilló todo el conflicto que estamos viviendo. Almacenamos, guardamos. Hay gente que es experta en eso y no soluciona y no enfrenta. ¿Quiere Dios eso? Por supuesto que Dios no quiere ese tipo de vida para nosotros. Entonces, ¿dónde encontramos la respuesta? ¿En el Señor o en nosotros mismos? El análisis previo son todos elementos de la psicología y de la teología. Ahí no hay discusión. ¿Saben que estamos muy de acuerdo en el análisis del comportamiento del ser humano? Pero sí, acá tenemos alguna diferencia. ¿Dónde encontramos la respuesta? Y a veces yo escucho frases, por ejemplo, le dicen a la gente, tiene que perdonarse a usted misma. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Tiene que perdonarse a usted mismo. Pero ¿saben qué? La mayoría de las personas con las que hablo y conversamos, siempre tenemos este diálogo y eso es insatisfactorio para nosotros mismos. Porque nosotros sabemos que muchas veces somos nosotros la fuente del problema, el agente del problema, y perdonarnos a nosotros mismos no nos resulta satisfactorio. Y por eso que muchas personas avanzan con esa frase y dicen, sí, me tengo que perdonar a mí mismo. Pero no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el perdón viene de la fuente misma del pecado, nosotros mismos. Por lo tanto, la respuesta no puede estar en el corazón del ser humano. La respuesta de la restauración y del perdón tiene que ser algo mucho más grande, que considere nuestra vida tanto en un sentido de pasado, de presente, como de futuro. Lo que he hecho, lo que hago y lo que haré. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Solamente en Él hay una respuesta total a las necesidades del ser humano. Por eso entonces, y aquí está nuestra versión, Isaías le habla al pueblo. Isaías 55 es muy lindo porque dice, bueno, el que quiera misericordia de parte del Señor que venga, el que tiene sed, dice, usa esa expresión. Antes, ¿no? Ustedes pueden leer después el resto del capítulo. Dice, el que tenga sed, que venga a las aguas. El que anhela misericordia de parte del Señor, que venga a pedírsela, porque la misericordia del Señor es gratuita, dice Isaías. Nadie tiene que pagar por la misericordia del Señor. ¿Por qué siguen viviendo en una vida triste, angustiada, sin sentido y con falta de propósito, cuando el Señor, que es rico en misericordia, quiere bendecirlos, quiere ayudarlos? Isaías lo dice de una manera profunda y le dicen, ¿quién tiene sed? ¿Quién tiene sed? Y yo podía preguntar, hoy esta mañana, ¿quién tiene sed? ¿Quién tiene sed de Dios? ¿Quién anhela a Dios en su vida? ¿Quién quiere la respuesta que viene de Dios? Y entonces, después de clamar eso, toma como ejemplo, e Isaías dice, no olviden las misericordias de Dios a David. ¿Por qué pone a David? Un hombre que tuvo tantos conflictos en su vida, que se equivocó en muchas circunstancias. Un hombre que fue infiel.
un hombre que usó el poder de manera inadecuada, que en el mejor momento de su vida terminó desconfiando del Señor y que sin embargo el Señor guió, restauró, sanó y guió para finalmente decir, esta es una persona de acuerdo a mi corazón. La restauración que viene del Señor. Isaías pone un ejemplo que todo el mundo conocía. Una persona que había sido infiel a sí misma, hacia otras personas y también a Dios, ¿puede ser restaurada? Sí, puede ser restaurada. Recuerden las misericordias a David. Y entonces, después de dar esta locución, Isaías se dirige al pueblo y le dice, acá está en otra versión, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Búsquenlo. Él está hablando de un tiempo presente. Quiere decir, ahora pueden encontrarlo. El Señor no ha cerrado la puerta. Este es el momento para encontrar a Dios. Este es el momento para que lo busquen. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora. A Jesús le preguntaron cuándo era el tiempo apropiado de la salvación. Y Él dijo, el tiempo apropiado es ahora. Ahora que entendiste, ahora que escuchaste, ahora que reconoces tu necesidad, ahora que reconoces tu culpa y te das cuenta que tienes necesidad de Dios. Busca al Señor. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor. Piensa en tu corazón en esta mañana. ¿Es necesario un volver al Señor? A veces de manera muy sutil, muy silenciosa y muy íntima, nos terminamos apartando de los caminos del Señor. Y hasta podemos estar sentados acá y yo predicando y tal vez nuestro corazón no está ni cerca de este lugar. Entonces, que se vuelvan al Señor, dice Isaías, para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Qué maravilloso, ¿cierto? Él va a perdonar con generosidad. Mis pensamientos, dice el Señor, no se parecen en nada a sus pensamientos. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos, dice el Señor. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, dice el Señor. La envío y siempre produce fruto. Por eso el Señor dice, escúchenme, escuchen mi palabra. Su conciencia tiene que estar guiada por mi palabra. Ahí está la afirmación de que la conciencia moral del ser humano, la base moral para tomar decisiones, está entonces en la palabra del Señor, no en nosotros mismos. Es mi palabra, dice el Señor. Yo la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Escucha mi palabra, dice el Señor. Que mi palabra guíe tu conciencia. Que mi palabra te permita entender entonces qué está bien y qué está mal. No confíes simplemente en tu propia opinión. ¿Recuerdan eso? No confíes en tu propia inteligencia. No confíes en tu propia sabiduría, dice la palabra. Confía en la palabra del Señor. Él te va a guiar entonces para entender qué está bien y qué está mal. Y que por lo tanto, en términos básicos, la culpa sea correctamente orientada. ¿Cómo responde el Señor a esta necesidad? Primero, la palabra te lleva a la culpa. Y créanme que no es malo sentir culpa. Por mucho que el mundo de hoy intente decir que es mejor la aculpabilidad y negar ciertos aquellos elementos que nos producen culpa, desde la perspectiva cristiana y desde la base moral cristiana, sentir culpa es correcto cuando está efectivamente alojado en la verdad de Dios. Porque Dios no nos va a ocultar lo malo que esté ocurriendo en nuestra vida. Porque Dios tiene que sacar a la luz y tiene que descubrir aquello que está mal en nosotros para que finalmente podamos caminar con vidas que honren y glorifiquen al Señor. Para que podamos tener entonces una vida que honre al Señor y que permita que otras personas reflejadas en nosotros mismos puedan ver un lindo ejemplo, ¿cierto? De que las vidas pueden ser efectivamente restauradas. ¿Culpa? Sí, es necesario. La palabra de Dios habla en nuestra vida.
La palabra de Dios habla en nuestra vida. El Espíritu del Señor trabaja en nuestra conciencia. Lo hace. ¿O alguno de nosotros volvió a pecar tranquilo después que conoció a Cristo? ¿Alguien la ha tenido fácil con el pecado después que conoció a Cristo? ¿Hago las cosas y no me importan? ¿Hago las cosas y no me duelen? ¿Le causo un daño a los demás y no lloro? No, mis hermanos. Desde el día que conocimos a Cristo como Señor y Salvador, entonces comenzamos a comprender una dimensión nueva de lo que está bien y de lo que está mal. Y entonces el Señor nos enseña, y si es necesario corregirnos a veces con dolor, el Señor lo hace, para que entendamos qué es lo correcto, qué es lo bueno para nuestra vida y por supuesto para la vida de los demás. Así que esto es parte del proceso, no lo podemos negar, pero también es una invitación al arrepentimiento. ¿Se dieron cuenta de la expresión? Vuélvanse, vuélvanse. Eso es arrepentirse. Eso significa que si voy hacia allá, una vez que escucho la reconvención del Señor, entonces doy vuelta en el camino y voy hacia el lado contrario al camino del pecado. Camino entonces hacia los propósitos del Señor. La culpa lleva al arrepentimiento, al dolor, al entender por qué me equivoqué. Y lleva, por supuesto, al perdón del Señor. Al perdón que viene de Él. No se trata de un autoperdón. Eso es muy simple. Es muy simplista un autoperdón. Además, nosotros somos muy condescendientes con nosotros mismos. Tendemos a justificarnos a nosotros mismos. Y les aseguro que si el juicio quedara en nuestras manos, más o menos el 95% de los pecados estarían justificados. ¿Un poco más, dicen algunos? Efectivamente, somos muy indulgentes y condescendientes con nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, todo tiene una justificación. Así es que, si vamos a pedir que nuestra vida sea restaurada, ¿cómo podríamos nosotros ser los jueces de nuestra propia realidad? El perdón del Señor. Y, por supuesto, una restauración primero en la relación con Dios. Toda restauración hacia la vida de otras personas y hacia mi propia intimidad depende primero de la restauración con Dios. Si mi vida está bien con el Señor, entonces mi vida va a estar bien con el prójimo, mi vida va a estar bien con mis hijos, mi vida va a estar bien con el esposo, con la esposa, mi vida va a estar bien en el trabajo, en la vida académica, en todas las áreas. Hay personas que quieren arreglar algunas cosas antes de ponerse a cuentas con Dios. Eso no funciona. Lo primero que tiene que ser sanado, lo primero que tiene que ser restaurado es nuestra relación con el Señor. Porque Él nos guía, Él nos fortalece y Él es entonces el que sana nuestra vida para que el resto de las relaciones efectivamente sean sanadas por Él. La restauración es posible, primero, si inicia en una restauración con el Señor. Y finalmente, aprendizaje y crecimiento personal. ¿Sí? Se aprende. Algunos han aprendido a porrazos, como decimos en Chile. ¿Sí? Salió más amén que ninguna otra frase en esta parte. ¿Sí? ¿Cuántos hemos aprendido a porrazo? O dándose contra el muro también es otra frase, ¿no? ¿Sí? Creo que alguna vez lo dije, pero un pastor amigo me decía, tan buenos que somos para aprender de lo malo, me dice. ¿Por qué no aprendemos de lo bueno? Me dice. Parece que tenemos que darnos un cabezazo, darnos contra la pared, caernos para poder aprender, ¿no? Aprendizaje y crecimiento personal, para que aquello que gatilló todo ese conflicto en mi vida nunca más vuelva a repetirse. ¿Saben? Uno dice, ¿es algo así posible? Por supuesto que es posible. El Señor lo hace posible. Aún las peores cosas en la vida han sido sanadas por el Señor. Y hemos visto familias restauradas, matrimonios restaurados, relaciones interpersonales reconstruidas, sanadas, porque el Señor es bueno y misericordioso. Y efectivamente, para los que confían en Él, hay una puerta de aprendizaje y de crecimiento. Necesitamos confiar entonces no en la restauración que viene de nosotros mismos, sino en la restauración que viene de la mano del Señor en nuestra vida. La restauración que viene de Dios, ahí está, en ese último pasaje. Ustedes vivirán con gozo y paz. ¿Recuerdan que confiar en Dios tenía que tener esta consecuencia? Claro, ustedes vivirán con gozo y paz. Acá está en otra versión. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán.
entiendo que no es literal, ¿no? Pero alegría y gozo aún en la creación. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Vidas restauradas, vidas sanadas. Todos caminamos, por supuesto, en tiempos que pueden ser de mucho conflicto. Y podemos pasar por tiempos de espinos, es la expresión. Por tiempo de ortiga. ¿Conocen la ortiga? ¿Sí? ¿Alguno ha probado la ortiga? ¿También? Sí. ¿Sí? ¿Champú de ortiga? Bueno, ok. No lo comparta, por favor. Pero también están los cipreses y también están los mirtos, que en la otra versión dice así, ¿no? Mirtos. Tenemos estas opciones. Y a veces la tendencia de la vida del ser humano es caminar entre los espinos, ¿no? Y no aceptar los cipreses que tiene el Señor. Y desde el espino al ciprés nos menciona esta historia bíblica, nos menciona una vida que se restaura. Miren, solamente me voy a centrar en el tema del espino. El espino, bueno, vamos a hablar de la teología del espino, pero los espinos son mencionados desde el principio hasta el final de la Biblia. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a mencionar solamente algunos pasajes. Génesis 3, 17 y 19. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Recuerdan eso? Cuando el ser humano cae en el pecado, ¿qué es lo que produce? Espinos. Producen espinos. Miren lo que dice Isaías. En aquel día, en el tiempo en que el pueblo cae en el pecado y no quiere arrepentirse delante del Señor, persiste porfiadamente en apartarse de Dios. En aquel día los viñedos lozanos que hoy valen 1000 piezas de plata se convertirán en parcelas llenas de zarzas y espinos. Miren, qué simbólico respecto del entorno que tenemos acá, ¿no? Toda la tierra se convertirá en una gran extensión repleta de zarzas y espinos. En Jeremías dice, mi pueblo sembró trigo, pero cosecha espinos. Se esforzó, pero no le sirvió de nada. Miren cómo está presente la idea. Los espinos molestando la vida de las personas. He aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Recuerdan esta parábola? Y Jesús también usa la ilustración, de los espinos. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. El que fue sembrado entre espinos, y ahí está la explicación de la parábola, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Miren cómo los espinos han molestado a través de la historia a todas las personas. Ahora, ¿hay una solución para esto? Pensando en esta lógica del pasaje bíblico. Miren, esto. Me impacta mucho esto. Dice, le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos. Y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¿Saben a quién se refiere, cierto? Se refiere a Jesús y su corona de espinos. Y entonces voy a la palabra del Señor y Jesucristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y entonces simbólicamente se me viene a la mente, cuando lo leía me da mucha alegría ver esta promesa del Señor cumplida incluso en los espinos. Los espinos que han molestado desde el origen de la vida del ser humano, en una realidad de pecado, terminan siendo simbólicamente cargados en la cabeza del Maestro. Y prácticamente de manera literal Jesús está diciendo, sí, yo me llevo tus cargas, yo me llevo tu dolor, yo me llevo tus espinos, yo me los llevo. Se los clava en la cabeza para que nadie se los quite. Una corona de honra, de perdón, de gracia y de restauración. Yo me llevo tus espinos, dice Jesucristo. ¿Alguien tiene espinos que estén molestando la vida, que estén ahogando la vida de fe? Bueno, donde había espinos, puede haber ciprés.
Miren qué hermoso lo que dice, ¿no? Donde hubo espino, puede haber ciprés. La madera del ciprés era usada para todo. ¿Saben que se usó también en el piso del templo de Salomón? Y donde hay ortiga, la palabra en hebreo quiere decir literalmente arde como quemadura. Alguien que ha probado la ortiga lo sabe. Nosotros jugábamos fútbol en un campo de ortiga, era entretenido. Ortiga arde como quemadura, pero donde hay ortiga puede haber arrayán o mirto. El mirto es en la zona mediterránea, de donde se escribe la historia, y significa entonces una planta siempre verde y aromática. ¿Ves? ¿Por qué vivir en los espinos? ¿Por qué vivir en la ortiga si el Señor está ofreciendo ciprés y mirto? Abundancia, bendición, alegría y, como Él dice, gozo y paz. Gozo y paz. ¿Por qué seguir viviendo una vida triste, angustiada, sin soluciones? ¿Por qué seguir sintiendo culpa por las cosas del pasado y no entregárselas al Señor? ¿Por qué no buscarlo a Él para que Él solucione las cosas? Hay gente que se pasa años y años de la vida buscando la solución simplemente en sus criterios. Y gente cristiana, me refiero a gente cristiana, y no va al Señor, no lleva sus espinos delante del Señor. No lleva su campo de ortiga delante del Señor, no lleva su tristeza delante del Señor. Con orgullo insiste en buscar entonces sus propios caminos. Y el Señor dice entonces, ¿y no quieres entonces una vida de gozo y paz? ¿Por qué insistes en los espinos si el Señor ya se los llevó? Si el Señor Jesucristo ya le dio respuesta a toda esta necesidad. Lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos, luchen por los derechos de la viuda, dice Isaías 1, ¿sí? Pero dice, vengan ahora. En la otra versión dice, y estemos a cuenta, pongámonos a cuenta. En esta versión dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto ahora. Vamos a resolver este asunto ahora. ¿Alguien tiene algo que resolver con el Señor? Ahora o menos amén. ¿Sí? Porque es una respuesta íntima, está bien. Tiene que ser así. ¿Alguien tiene algo que resolver con el Señor? ¿Alguien está en una vida con espinos y con ortiga? ¿Y las cosas no están resueltas? Si no están resueltas con el Señor, es imposible que se solucionen con los demás. ¿Quieres recuperar tu matrimonio? Ponte a cuentas con Dios primero. El Señor va a dar la sabiduría, el entendimiento, la paciencia, el gozo y la paz para restaurar las cosas. Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. El Señor puede cambiar nuestra vida profundamente. El Señor tiene el poder para restaurar. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Y recuerden esto, lo hemos visto en todas las predicaciones. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Queridos hermanos, confiemos en la restauración que viene del Señor. Él tiene poder para sanar, Él tiene poder para restaurar. ¿Alguien tiene algún espino y ortiga que entregarle al Señor? ¿Algún conflicto no resuelto? ¿Algo imposible de perdonar? Así aparecen las cosas a veces en la vida. Es imposible que perdone esto. Es imposible que vuelva a restablecer una relación interpersonal con alguien. Es imposible que dé un paso en este sentido. ¿Es imposible? ¿Es imposible? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Confiemos en Él, porque Él sí puede hacer posible lo que para nosotros efectivamente no lo es. Confiemos en el Señor, oremos delante de su presencia. Padre amado, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti en esta hora.
Queremos darte gracias, queremos, Padre, honrar tu nombre y glorificarte de una manera especial. En esta hora, Padre, te pedimos que tú nos guíes, que nos orientes, Señor amado, para que nuestro corazón sea escudriñado por tu palabra, por tu presencia. Ayúdanos a entender, Señor, qué está mal en nosotros. ¿Hay algo que no hayamos resuelto? ¿Alguna acción? ¿Alguna omisión? ¿Algún pensamiento? ¿Algo que ha acompañado nuestra vida en el paso de los años? Señor, aunque creemos en ti y caminamos contigo, muchas veces, Señor, seguimos almacenando cosas que están allí, dañando nuestra vida y dañando las relaciones interpersonales. En esta hora, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que obres en nosotros, Señor, con poder, con gracia y misericordia, para que si algún hermano o hermana está viviendo tiempos de espinos o tiempos de ortiga, Señor amado, eso sea cambiado para ver tiempos de cipreses y tiempos de mirto, Señor amado. Gracias porque tú estás con nosotros y nos has bendecido siempre. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que tu Espíritu Santo hable al corazón de todos los que están acá presentes, que habla nuestra vida, Señor. Si tenemos que volver a ti en este momento, habla a nuestro corazón. Si necesitamos dar un paso de fe, de arrepentimiento, en esta hora habla a nuestro corazón. Tu Espíritu Santo, Señor, puede hacerlo. Obra poderosamente en aquel que en esta hora está viviendo tiempos de espinos, Señor. No tenemos por qué arrastrar, Señor amado, con los conflictos a través de la vida, si tú en Jesucristo nos has dado la solución perfecta. Bendice nuestra vida en esta hora. Bendice a esta nuestra amada iglesia de manera íntima. Bendice a cada una de las personas que está aquí presente y también a aquellos que están conectados, Señor amado. Que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, hable a nuestra vida, nos enseñe, nos corrija, muestre que está mal, pero también nos muestre el camino de solución que tú has provisto en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Anhelamos profundamente la restauración que viene de tu presencia. Guía nuestras vidas para que encuentres entonces corazones humildes en esta iglesia que te busquen con intensidad. Gracias, Señor. Te honramos y te glorificamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho, queridos hermanos.